en el Antiguo Testamento, cuando se edificaban dioses o imágenes o estatuas, se hacía según la cosmovisión antigua, en el cual se creía que el ser material edificado era poseído por un ente espiritual. No es como que había una edificación material y se adoraba y estuvo. No, era porque se creía Que en mi cosmovisión. la imagen, independientemente del material que sea, era divino, porque el Correcto. espíritu del bicho lo poseía. Por eso es Exactamente, que tomaba el vida. apóstol Pablo, cuando dice de que comemos lo sacrificado a los ídolos, es en realidad cosas comidas sacrificadas a demonios. ¿Por qué? Porque se creía justamente eso, que eran poseídos, las estatuas eran poseídos por los espíritus que dicen representar. Exactamente. He ahí la enorme diferencia que se entiende de idolatría de hoy día. Obviamente hay que hacer la diferencia entre dulia, hiperdulia y latría, que son las cosas que la Iglesia Católica, ojo, la Iglesia Católica, quiero llegar a decir yo, doctrinalmente maneja una diferencia. Eso no significa que ciertas personas lo manejan. Vamos a poner el ejemplo. Por ejemplo, hablemos de los íconos en la Iglesia Ortodoxa. Y la Iglesia Ortodoxa en sí, por ejemplo, no venera el ícono, sino venera lo que representa el ícono y cree que es un portal al mundo supernatural. Eso no significa que es idolatría. Ahora, hay algo que yo puse en el chat mientras nuestro amigo estaba anteriormente. No te llegué a leer. Él había dicho que todas las imágenes eran ídolos. Hay que hacer una enorme distinción entre lo que se entiende anteriormente a la cosmovisión antigua a lo que se entiende hoy como idolatría. Ahora, eso no significa que ciertos católicos, ortodoxos, protestantes, musulmanes, budistas, etcétera, puedan llegar a ser idólatras, ¿no? Pero eso ya por elección propia, no por prescripción. Ahí es donde está el tema para mí. Y acá es donde tenemos que ser honestos. Cuando hago la pregunta, bueno, ¿la Iglesia Católica es idólatra? Y me vienen con ejemplos de procesiones, ejemplos de Doña Pocha de la esquina de la casa que la viste, no sé, estar arrodillada. Bueno, está bien, ok. Yo no puedo responder a esos casos puntuales porque no sé si ocurrieron de la forma en la que vos me lo estás describiendo. Esa clase de planteos son falaces. Porque en definitiva el católico sabe que puede un individuo, independientemente de la fe que abrace, caer en idolatría. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia? La Iglesia lo debe exhortar, corregir. ¿Por qué? Porque la Iglesia oficialmente condena la idolatría. Ahora, de la misma manera que hay pastores que son ladrones, eso no quiere decir que todos los pastores sean ladrones. No, simplemente son un mal ejemplo de un tipo de cristianismo. Pero un evangélico, cuando vos le presentás el caso de Guillermo Maldonado, te va a decir, no, él está haciendo las cosas mal y él no representa. Bueno, está bien. ¿Por qué esa misma manera de pensar no la aplicás en el caso de la Iglesia Católica? Que vos te hayas cruzado con un católico que puede rozar la idolatría, que puede ser idólatra. Yo ponía el caso de la mujer que administraba el templo de San La Muerte. Cuando voy a charlar con ella me dice, yo soy católica. Claro, es una pésima católica y la Iglesia condenaría la vida que lleva a cabo esta persona que dice ser católica. ¿Es idólatra? Claro que lo es, pero eso no convierte a la Iglesia Católica en idólatra, ¿se entiende? Pero es que hay veces que es un tanto difícil poder explicar esto, que me parece honestamente de sentido común. Cuando yo era evangélico no podía sostener, cuando profundicé en lo que la Iglesia Católica enseña respecto a los santos, respecto a las imágenes, no podía ser deshonesto y afirmar la Iglesia Católica es idólatra, porque no lo es. El hecho, reitero, de que haya personas que puedan llegar a ser católicos o que caigan en idolatría, no vuelve a la Iglesia idólatra. He tratado de pensar los mejores argumentos que puedan llegar a tener hermanos evangélicos para acusar a la Iglesia Católica de idólatra, y te soy honesto, no me parece... Usualmente cuando dicen no te harás imagen aquí ni en la tierra, pero inmediatamente después Dios dice, pero hagan querubines, hagan imágenes. Y algunos podrán decir, porque algunos dicen, bueno, no, está bien, pero esos eran permitidos porque Dios era el que lo había mandado. Bueno, pero también habían imágenes que no habían sido enviadas. Sí, pero Dios no puede prescribir algo que es malo por sí mismo. ¿Me explico? Por ejemplo, Dios no puede venir y decir, vayan, violen. ¿Me explico? Totalmente, exacto. Pienso lo mismo que vos. Pero además hay ejemplos claros donde los israelitas construían imágenes y no estas imágenes no eran mandadas por Dios. No eran mandadas por Dios. Entonces, la imagen por sí sola no puede ser idolatría, no puede conducir a la idolatría. Porque además, fíjate qué interesante que es esto. Porque en el templo de Salomón habían imágenes
de toros. Estas imágenes no habían sido mandadas por Dios a hacer. Los arquitectos, los diseñadores del templo, guiados por Salomón, por alguna manera, por alguna razón, aprobaron dicho diseño y así lo llevaron adelante. Este diseño no es solamente aprobado por Salomón, es aprobado por el mismo Dios, porque dice la Escritura que el Señor llenó el templo, llenó la casa con su presencia de tal forma que ni los sacerdotes podían entrar a ministrar. ¿Esto qué quiere decir? Dios, al llenar el templo con su presencia, el templo de Salomón, está aprobando el templo con su diseño. Por ende, las imágenes por sí solas no son idolatría. Tiene que haber algo que haga que una imagen deje de ser tan solo una imagen y se vuelva una imagen idólatra. O sea, una imagen de María no es necesariamente una imagen idólatra. Inclinate, Esta imagen podría ser una imagen idólatra. Claro que sí. Dependiendo de lo que yo crea respecto a la imagen, no la simple imagen. ¿Se entiende? A menos que yo crea que la imagen es Dios, no va a ser una imagen idólatra. Les choca bastante. Sí, imagínate. Como que hay gente que me dice, esto es idolatría. Si lo tuyo es idolatría, ¿por qué esto no es idolatría? No se sabe, ¿no? Porque hay personas que parecen que leen los corazones, parece que tienen el idolatrómetro, que pueden medir las pulsaciones de tu corazón y pueden saber qué es lo que vos pensás. Es como que digan que esta muñeca enfrente de mí es un ídolo. Es lo mismo. Mirá qué interesante, Mirá, te pregunto lo siguiente, pregunta trampa. ¿Adorás a tu hija? Uy, sí. Sí. Claro que sí. Idólatra, estás diciendo que adorás a tu hija. Pero todo también tiene que ver con el contexto, el sentido con el que decimos las cosas, como para no adorarla. Ay, Santiago pregunta se eu adoro você. Eu adoro muito você.